Michael Moorcock. El misterio del lobo blanco prologó el sueño de Auric. En este sueño, conoceremos algo de cómo surgió la edad de los reinos jóvenes, y del papel que jugó la Dama Negra, Misella, cuyo destino se vería más tarde entrelazado con el de Elric de Melniboné. Desde la ventana, sin cristales de la torre de piedra, era posible ver el ancho río que serpenteaba entre sus riberas, amplias y pardas, a través de un terreno ondulado de espesos sotos verdes que se confundían muy gradualmente con la masa de la foresta propiamente dicha. Y, al otro lado de la foresta, se alzaba el acantilado gris y verde pálido. Su roca cubierta de líquenes, más oscura cuanto más arriba, terminaba confundiéndose con las piedras aún más enormes de la base del castillo, que dominaba el terreno en 3 direcciones, distrayendo toda atención del río, de las rocas y de la foresta. Sus muros eran altos, y de recio granito, con numerosas torres, un tupido campo de torres agrupadas como para protegerse mutuamente. Aubec de Malador se maravilló al verlo, y se preguntó cómo era posible que lo hubieran construido manos humanas, salvo que hubiera intervenido la magia. Sombrío y misterioso, el castillo parecía poseer un aire desafiante, pues se levantaba en el mismo borde del mundo. En aquel instante, el cielo encapotado bañaba con una extraña luz intensamente amarilla el costado occidental de las torres, haciendo más profunda la negrura donde no alcanzaba. Enormes huecos de cielo azul se abrían en la capa gris que cubría generalmente el lugar, y unas masas de nubes rojas se confundían con esta, mezclándose para producir una gama de tonos más amplia y matizada. Sin embargo, aunque el cielo era impresionante, no conseguía que la mirada se apartara de la serie de enormes despeñaderos, creados por la mano del hombre que constituían el castillo de Caneloon. El conde Aubec de Malador no se apartó de la ventana hasta que la oscuridad se hizo completa en el exterior, y foresta, acantilado y castillo no fueron más que sombras contra un fondo de negrura. Se pasó una mano recia y nudosa por la cabeza, casi calva, y se encaminó pensativo hasta el montón de paja que le hacía las veces de cama. La paja estaba apilada en el nicho formado por un contrafuerte y el muro exterior, y la estancia gozaba de buena iluminación, gracias al farol del conde. El aire, en cambio, era frío cuando se acostó en la paja con la mano cerca de su espada, un mandoble de tamaño prodigioso que constituía su único armamento. La espada parecía forjada para un gigante prácticamente, tal era el aspecto que ofrecía Aubec de Malador, con su ancha cruceta, una poderosa empuñadura incrustada de piedras preciosas, y una hoja de 5 palmos, ancha y lisa. Junto al mandoble, guardaba su armadura, vieja y resistente, y sobre ella se encontraba el casco, con las plumas negras de su parte superior algo deshilachadas, y ligeramente mecidas por la corriente de aire que penetraba por la ventana. Malador dormía. Sus sueños, como de costumbre, eran turbulentos. En ellos aparecían poderosos ejércitos, avanzando por campos en llamas, estandartes que tremolaban con los blasones de un centenar de naciones, bosques de lanzas de relucientes puntas, mares de cascos erguidos, los sones valientes y salvajes de los cuernos de guerra, el retumbar de los cascos de los caballos y los cantos y gritos de los soldados. Eran sueños de tiempos pasados, cuando Aubec de Malador era joven, y había conquistado para la reina Eloarde de Clan todas las naciones del sur, casi hasta el confín del mundo. Solo Caneloon, en el propio borde del mundo, había quedado excluido de sus conquistas, y ello, debido a que ningún ejército se atrevía a llegar hasta allí. Para una persona de tan gloriosos antecedentes marciales, estos sueños resultaban sorprendentemente perturbadores, y Malador despertó varias veces esa noche, sacudiendo Mingo la cabeza en un intento de librarse de ellos. Malador habría preferido soñar con Eloarde, aunque ella era la causa de su inquietud, pero la reina no apareció en el sueño. No vio su cabello negro y sedoso mecido al viento en torno a su pálido rostro, ni sus ojos verdes y sus labios encendidos, ni su porte altivo y desdeñoso. Eloarde le había nombrado para aquella empresa. Malador no la había en mano prendido por propia voluntad, aunque no había tenido elección, puesto que, además de su dama, Eloarde era también su reina. El campeón era por tradición el amante de esta, y Aubec de Malador no podía imaginar que las cosas pudieran ser de otra manera. Como campeón de clan, su deber era obedecer y dejar el palacio para buscar a solas el castillo de Caneloon, conquistarlo y declararlo parte del imperio, para que pudiera decirse que los dominios de la reina Eloarde se extendían desde el mar del dragón hasta el confín del mundo.
Más allá de este no había nada, salvo los remolinos de materia del caos informe que se extendía hasta la eternidad desde los acantilados de Caneloón, turbio y bullente, multicolor, lleno de monstruosas semiformas, pues solo la Tierra poseía leyes, y estaba constituida de materia ordenada, que se movía a la deriva en el mar del caos como había hecho durante eones. Por la mañana, el conde Aubec de Malador apagó el farol que había dejado encendido toda la noche, se enfundó la cota de malla y las espinilleras, se colocó en la cabeza el casco de plumas negras, apoyó el mandoble en el hombro y salió de la torre de piedra, el único resto que quedaba en pie de algún antiguo edificio. Sus pies, calzados con botas de cuero, avanzaron trastabillando entre unas piedras que parecían parcialmente disueltas, como si el caos hubiera bañado una vez aquel lugar, en vez de batir las torres de Caneloón. Tal cosa, sin embargo, resultaba totalmente imposible, pues era bien sabido que los límites de la tierra eran constantes. El castillo de Caneloón le había parecido más próximo la noche anterior, y Aubec se daba cuenta ahora de que ello se debía a su enorme tamaño. Siguió el curso del río, hundiendo los pies en el suelo embarrado, y aprovechando las grandes ramas de los árboles para protegerse del sol, que calentaba cada vez con más fuerza mientras se abría camino hacia los acantilados. Caneloón quedaba ahora, fuera de la vista, a gran altura sobre Aubec. Con cierta frecuencia, este utilizaba la espada como un machete para abrirse paso en aquellos puntos donde el follaje era especialmente tupido. Se detuvo varias veces a descansar, y aprovechó para beber las frías aguas del río, y refrescarse la cara y la cabeza. No tenía prisa. No tenía el menor deseo de visitar Caneloón, y le fastidiaba aquella interrupción de su vida junto a Eloarde, que creía haberse ganado merecidamente. También él sentía un temor supersticioso por el misterioso castillo que, se decía, solo estaba habitado por un ocupante humano, la Dama Negra, una hechicera sin piedad que comandaba una legión de demonios y otras criaturas del caos. Contempló los acantilados a mediodía, y divisó el sendero que conducía hacia su cima con una mezcla de preocupación y alivio. Había pensado que debería escalar los peñascos, pero no era un hombre que se decidiera por la ruta difícil cuando se presentaba una alternativa más fácil, de modo que hizo un lazo con una cuerda en torno a la espada, y se la colgó al hombro, pues era demasiado larga y difícil de manejar para llevarla al costado. Luego, todavía de mal humor, empezó a ascender el sinuoso camino. Las rocas cubiertas de líquenes eran evidentemente antiguas, en contradicción con las especulaciones de ciertos filósofos que se preguntaban por qué solo se había oído hablar de Caneloón desde hacía unas pocas generaciones. Aubec de Malador compartía la respuesta más extendida a tal interrogante, que los exploradores no se habían aventurado tan lejos hasta tiempos relativamente recientes. Volvió la mirada hacia atrás, sendero abajo, y vio a sus pies las copas de los árboles, meciéndose ligeramente bajo la brisa. La torre en la que había pasado la noche apenas resultaba visible en la distancia, y el conde Aubec sabía que, más allá de ella, no había ninguna muestra de civilización, ningún puesto avanzado del hombre, en muchas jornadas de viaje hacia el norte, el este o el oeste. Al sur quedaría el caos. Aubec no había estado nunca tan cerca del confín del mundo, y se preguntó qué efecto tendría sobre su cerebro la visión de la materia informe. Por fin llegó a la cima del acantilado, y permaneció en pie con los brazos en jarras, contemplando el castillo que se alzaba a un par de kilómetros, con sus torres más altas ocultas tras las nubes, y sus inmensas murallas incrustadas en la roca, que se extendían a lo lejos, limitadas a ambos costados por el propio borde del acantilado. Y, más allá de este, salpicando como la espuma marina apenas unos palmos de la base del castillo, Aubec de Malador vio chapotear y agitarse la materia del caos, predominantemente gris, azul, parda y amarilla en aquel momento, aunque sus colores eran cambiantes. Le invadió una sensación de tan indescriptible profundidad que durante un largo rato no fue capaz de cambiar de postura, completamente abrumado por la percepción de su propia insignificancia. Finalmente se le ocurrió pensar que si alguien vivía en el castillo de Caneloón debería tener una mente muy fuerte, o estar loco. Tras un suspiro, continuó hacia su objetivo, y apreció que el terreno era perfectamente plano, inmaculado, de un tono verde obsidiana que reflejaba de forma imperfecta la cambiante materia del caos, de la que desvió su mirada cuanto pudo. Caneloón tenía muchas entradas, todas lóbregas e inhóspitas, y, de no haber sido de formas y tamaños regulares,
habrían podido pasar por las bocas de otras tantas cavernas. Malador hizo una pausa antes de decidir cuál tomaba, y, acto seguido, se encaminó con manifiesta determinación hacia una de ellas. Penetró en una oscuridad que pareció prolongarse eternamente. El túnel era frío, y estaba vacío, con la sola presencia de Aubek de Malador. Muy pronto se perdió. Sus pasos no producían eco alguno, lo cual le causó sorpresa. Después, la negrura empezó a dar paso a una serie de perfiles angulosos, como los muros de un pasadizo serpenteante. Unos muros que no llegaban al invisible techo, sino que terminaban a unos metros de altura por encima de su cabeza. Estaba en un laberinto. Se detuvo versión original, volvió la vista atrás, y vio con horror que el laberinto se retorcía en múltiples direcciones, aunque él estaba seguro de haber seguido en línea recta desde la entrada. Por un instante, la confusión embargó su mente, y la locura amenazó con adueñarse de él, pero luchó por controlarse, y desenvainó la espada, tembloroso. ¿Qué camino seguir? Decidió continuar andando, incapaz de decir, ahora, si avanzaba hacia adelante o hacia atrás. La locura que acechaba en las profundidades de su cerebro, se filtró hasta su conciencia, y se convirtió en miedo. Y, siguiendo inmediatamente a la sensación de miedo, aparecieron unas siluetas. Unas formas de movimientos veloces que surgían de diversas direcciones. Maléficas, diabólicas, absolutamente horribles. Una de aquellas criaturas se acercó a él, y Aubek la golpeó con su espada. Él se huyó, aunque no pareció herido. Se acercó otro, y luego otro más, y Aubek olvidó su pánico mientras descargaba golpes a su alrededor, manteniendo a raya a las criaturas hasta que todas ellas hubieron huido. Entonces se detuvo, y se apoyó, jadeando, sobre la espada. Luego, cuando Mingo miró a su alrededor, el miedo volvió a invadirle, y aparecieron nuevas criaturas, seres de grandes ojos llameantes, y temibles espolones, de rostro malévolo y burlón, y de facciones casi familiares, algunas reconocibles como pertenecientes a viejos amigos y parientes, aunque retorcidas en horrorosas muecas paródicas. Soltó un grito, y corrió hacia las criaturas, enarbolando su enorme espada, lanzando golpes y tajos, hasta dejar atrás a un grupo de ellas, y doblar una esquina del laberinto, para encontrarse frente al siguiente grupo. Una risa maliciosa recorrió los retorcidos pasadizos, siguiéndole y precediéndole en su carrera. Aubek tropezó, y cayó contra una pared. Al principio, la pared pareció de piedra sólida, pero luego, lentamente, se volvió blanda, y el campeón se hundió en ella atravesándola, hasta tener la mitad del cuerpo en un corredor, y la otra en otro. Terminó de cruzar la pared, y, todavía a gatas en el suelo, alzó la cabeza, y vio a Eloarde, pero una Eloarde cuyo rostro envejecía mientras Aubek lo miraba. Estoy loco, pensó. ¿Es eso realidad o fantasía? O quizá ambas cosas. Extendió una mano, y gritó, Eloarde. La imagen desapareció, pero fue reemplazada por una horda de demonios. Aubek se incorporó y giró sobre sí mismo con la espada, pero los demonios se pusieron fuera de su alcance, y Aubek les lanzó un rugido mientras avanzaba. Por un instante, concentrado en aquel ejercicio, el miedo le abandonó de nuevo, y, al hacerlo, se desvanecieron también las visiones, hasta que comprendió que el miedo precedía a las diabólicas manifestaciones, e intentó controlarlo. Casi lo consiguió, esforzándose en tranquilizarse, pero el miedo volvió a surgir, y las criaturas cobraron forma en las paredes con sus agudas voces llenas de maliciosa hilaridad. Esta vez no las atacó con la espada, sino que se plantó donde estaba, con toda la calma que pudo, y se concentró en su propio estado mental. Al hacerlo, las criaturas empezaron a difuminarse, y le pareció que se encontraba en un valle apacible, sosegado e idílico. Sin embargo, rondando cerca de su conciencia, le pareció ver los muros del laberinto débilmente perfilados, y unas formas repugnantes moviéndose aquí y allá por los innumerables pasadizos. Cayó en la cuenta de que la visión del valle era tan ilusoria como el laberinto, y, con esta certeza, tanto el valle como el laberinto desaparecieron definitivamente, y Aubek se encontró en el enorme salón de un castillo que no podía ser otro que el de Caneloon. El salón estaba desierto, aunque bien amueblado, y no alcanzó a ver la fuente de luz que lo bañaba, brillante y uniforme. Avanzó hacia una mesa sobre la cual se amontonaban unos rollos de pergamino, y escuchó con agrado el eco de sus pasos.
Enormes puertas claveteadas de metal se abrían en el salón, pero, de momento, decidió no investigarlas, y se concentró en el estudio de los pergaminos para saber si podían serle de ayuda para desvelar el misterio de Caneloon. Apoyó la espada contra la mesa y asió el primer rollo. Era un hermoso ejemplar de vitela roja, pero las letras negras escritas en su interior no tenían ningún sentido para él, y le dejaron desconcertado, pues, aunque los dialectos variaban de un lugar a otro, solo había una lengua en todas las partes de la tierra. Otro rollo mostraba signos diferentes, y el tercero que abrió presentaba una serie de dibujos muy estilizados que se repetían aquí y allá de un modo que le hizo pensar que se trataba de algún tipo de alfabeto. Disgustado, dejó caer el pergamino, agarró la espada, exhaló un tremendo suspiro y gritó: ¿Quién habita aquí? Quien quiera que sea, ha de saber que Aubek, conde de Malador, campeón de Clant y conquistador del sur, reclama este castillo en nombre de su reina Eloarde, emperatriz de todas las tierras meridionales. Al gritar aquellas palabras familiares, Aubek se sintió un poco más tranquilo, pero no recibió respuesta. Levantó ligeramente el casco y se rascó el cuello. Después tomó la espada, la apoyó en su hombro y se encaminó hacia la puerta más grande. Antes de alcanzarla, la puerta se abrió de pronto, y una cosa enorme de aspecto humano y manos como tenazas metálicas le sonrió. Aubek retrocedió un paso y luego otro hasta que, viendo Mingo que el ser no avanzaba, se detuvo y lo contempló. Era aproximadamente un palmo más alto que él, y tenía unos ojos ovalados de múltiples facetas que, por su naturaleza, parecían inexpresivos. Su rostro era anguloso, y tenía un tono gris, metálico. La mayor parte de su cuerpo estaba formado también de metal bruñido, conjuntado y articulado Mingo, como si fuera una armadura. Sobre la cabeza, llevaba un casco muy ceñido, claveteado de adornos de cobre. Producía una sensación de tremendo e insensato poder, aunque no se movía. «¿Un golem?», exclamó el conde de Malador, creyendo Mingo recordar de las leyendas tales criaturas fabricadas por el hombre. «¿Qué magia te habrá creado?». El golem no respondió, pero sus manos, formadas en realidad por 4 dedos metálicos cada una, empezaron a flexionarse lentamente. Continuó sonriendo. Aquel ser no tenía la misma cualidad amorfa que sus anteriores visiones. El golem era sólido, real y poderoso, y ni siquiera el valor y la fuerza de Aubek podían derrotarlo, por mucho que se esforzara. Sin embargo, el conde tampoco podía dar media vuelta y escapar. Con un chirrido de articulaciones metálicas, el golem penetró en el salón y extendió sus manos bruñidas hacia el conde de Malador. Este podía optar por atacar o por huir, pero lo segundo habría sido una necedad sin sentido. Decidió atacar. Agarrando su gran espada con ambas manos, golpeó el flanco del torso, que parecía ser su zona más débil. El golem bajó el brazo y la espada golpeó contra el metal con un potente estrépito, provocando una vibración en la hoja que sacudió todo el cuerpo del campeón. Aubek retrocedió, trastabillando. El golem fue tras él, sin la menor vacilación. Malador volvió la vista atrás, y escudriñó el salón con la esperanza de encontrar un arma más potente que la espada, pero solo descubrió una serie de escudos ornamentales colgados en la pared de la derecha. Echó a correr hacia allí, arrancó uno de los escudos de su panoplia, y los sujetó a su brazo. Era una rodela ovalada muy ligera, formada por varias capas de madera trenzada. No es que fuera gran cosa como defensa, pero le hizo sentirse un poco mejor cuando se volvió de nuevo para hacer frente al golem. Este avanzó, y Malador creyó advertir algo familiar en él, igual que le habían parecido conocidos los demonios del laberinto, pero la impresión fue solo vaga. Aubek se dijo que la extraña hechicería de Caneloon estaba afectando su mente. La criatura metálica alzó las tenazas de su mano derecha y lanzó un rápido golpe a la cabeza del conde, quien lo evitó levantando la espada para protegerse. Las tenazas chocaron con el arma, y, de inmediato, el golem lanzó otro golpe con su brazo derecho al estómago de Aubek. El escudo paró el golpe, aunque las extremidades metálicas se clavaron profundamente en él. Aubek arrancó la rodela de las tenazas al tiempo que descargaba la espada en las articulaciones de las rodillas. Con la mirada puesta aún en la lejanía, como si no tuviera el menor interés en el hombre, el golem avanzó como un ciego mientras Aubek daba media vuelta y se encaramaba a la mesa, esparciendo los rollos de pergamino por el suelo.
desde su nueva posición, descargó un mandoble sobre la cabeza de la criatura y los adornos de cobre soltaron chispas mientras el metal y lo que contenía quedaban abollados. El golem se tambaleó y, a continuación, se agarró a la mesa y la levantó del suelo para obligar a Aubek a saltar. Esta vez, el conde de Malador corrió hacia la puerta y tiró del picaporte, pero la hoja de madera no se abrió. La espada estaba mellada y despuntada. Aubek dio la espalda a la puerta mientras el golem extendía el brazo hacia él y descargaba su manaza metálica sobre el extremo superior del escudo. Este saltó hecho astillas, y un dolor lacerante recorrió el brazo del hombre. Se lanzó hacia el golem, pero no estaba habituado a manejar la gran espada de aquella manera, y lanzó la estocada con torpeza. Aubek sabía que estaba perdido. El ánimo y la habilidad en el combate no bastaban frente a la fuerza bruta del golem. Cuando éste lanzó su siguiente golpe, el hombre se hizo a un lado, pero uno de los dedos metálicos le alcanzó, atravesándole la armadura, y, aunque de momento no sintió ningún dolor, vio que perdía sangre. Se puso en pie, tambaleante, mientras se desembarazaba de los fragmentos de madera a que había quedado reducido el escudo, y agarró con firmeza la espada. Este demonio, sin alma, no tiene puntos débiles, pensó, y, como carece de verdadera inteligencia, no hay modo de hacerle entrar en razón. ¿Qué puede temer un golem? La respuesta era simple. El golem solo temería algo tan fuerte o más que él mismo. Aubek debía utilizar la astucia. Corrió hacia la mesa volcada con el golem tras él, saltó sobre la mesa y giró sobre sus talones. Vio que el golem tropezaba con el obstáculo, pero, contrariamente a sus esperanzas, no cayó. Pese a ello, el tropiezo retrasó a la criatura metálica, y Aubek aprovechó la ocasión para correr hacia la puerta por la que había entrado el golem. La hoja se abrió, y el hombre se encontró en un pasadizo serpenteante, envuelto en profundas sombras, no muy diferente del laberinto que había encontrado a su llegada a Caneloon. La puerta se cerró, pero Aubek no encontró nada con que atrancarla. Corrió pasadizo arriba antes de que el golem derribara la puerta a golpes, y continuara su persecución con pasos torpes, pero apresurados. El corredor se retorcía en todas direcciones, y aunque había momentos en los que no podía ver al golem, Aubek no dejaba de escucharlo, y le embargó el temor enfermizo de que, en cualquier momento, podía doblar una esquina y encontrarse justo delante de él. No sucedió así, sino que llegó ante una puerta, y, tras abrirla y cruzar su umbral, se encontró de nuevo en el salón del castillo de Caneloon. Casi se tranquilizó de haber llegado a aquel lugar que ya conocía, pero pronto escuchó el chirrido de las piezas metálicas del golem, que continuaba persiguiéndole. Aubek necesitaba otro escudo, pero la parte del salón donde ahora se encontraba carecía de panoplias. La pared solo contenía un espejo grande y redondo de brillante metal pulimentado. Era demasiado pesado para que le sirviera de ayuda, pero lo agarró y lo descolgó de los ganchos que lo sostenían. El espejo cayó al suelo con un fuerte estrépito, y se apresuró a levantarlo, arrastrándolo con él mientras se alejaba a trompicones del golem, que acababa de aparecer de nuevo en la estancia. Utilizando las cadenas de las que había estado colgado el espejo, Aubek sujetó el gran objeto ante él, y, cuando el golem aumentó su velocidad y se lanzó sobre él, levantó el improvisado escudo. El golem lanzó un alarido. Aubek de Malador se quedó asombrado. El monstruo se detuvo de inmediato, y se apartó del espejo, como encogiéndose. Aubek adelantó el metal bruñido hacia el golem, y el ser dio media vuelta, y huyó por la puerta que acababa de cruzar, soltando un aullido metálico. Aliviado a la vez que desconcertado, Aubek se sentó en el suelo y estudió el espejo. Aunque de buena calidad, no había en él nada mágico, desde luego. Sonrió, y exclamó en voz alta: «Esa criatura se ha asustado de algo, sin duda. Se ha espantado de sí misma». Echó la cabeza hacia atrás, y se rió a carcajadas, ahora más tranquilo. Después, frunció el ceño, y añadió: «Ahora, tengo que encontrar a los hechiceros que la han creado para vengarme de ellos». Se puso en pie, sujetó con más fuerza las cadenas del espejo en torno al brazo, y se dirigió hacia otra puerta, recelando de que el golem hubiera completado el circuito del laberinto, y apareciera de nuevo por la misma puerta de antes. Cuando comprobó que la puerta no se abría, levantó la espada, y la descargó sobre la cerradura, como si fuera un hacha, hasta que cedió.
penetró en un pasadizo bien iluminado mingo, al final del cual parecía haber otra estancia. La puerta estaba abierta. Mientras avanzaba por el pasadizo, un olor almizcleño llegó a su olfato. Era un aroma que le recordó a Eloarde y las comodidades de Clant. Cuando llegó a la cámara circular, vio que se trataba de un dormitorio, la alcoba de una mujer, impregnado de la fragancia que había percibido en el pasillo. Controló la dirección que adoptaba su mente. Pensó en Clant y en la lealtad que debía a su tierra, y se dirigió hacia otra puerta que conducía fuera de la alcoba. Tiró de allá hasta abrirla, y descubrió una escalera de piedra que ascendía en espiral. La subió, y pasó junto a unas ventanas cuyos cristales parecían de esmeralda o de rubí. Tras ellos parpadeaban unas formas en sombras, y Aubeck comprendió que se hallaba en el lado del castillo que daba a la inmensidad del caos. La escalera parecía conducir a una torre, y, cuando alcanzó por fin la portezuela de su parte superior, Aubeck estaba sin aliento, y se detuvo unos instantes antes de entrar. Después, abrió la portezuela de un empujón, y entró en el habitáculo de la cúspide. En uno de los muros, se abría un enorme ventanal, un mirador de cristal transparente a través del cual podían verse las oleadas de la siniestra materia del caos. Junto al ventanal, de pie, una mujer le miraba como si estuviera esperándole. «Realmente eres un campeón, conde Aubeck», dijo la mujer con una sonrisa que tal vez quería ser irónica. «¿Cómo es que conoces mi nombre?» «No es por arte de magia que lo sé, conde de Malador, tú mismo lo has gritado con suficiente fuerza en el momento en que has visto el salón en su verdadera forma». «¿Y no ha sido eso obra de brujería?», replicó Aubeck con displicencia. «El laberinto, los demonios, incluso el valle. ¿No es el golem producto de la magia? ¿No es obra de la hechicería todo este castillo maldito?» «Puedes llamarlo así, si quieres, ya que ignoras la verdad», replicó la mujer encogiéndose de hombros. «La magia, en tu mente al menos, es un saber imperfecto que solo proporciona un ligero indicio de los poderes verdaderos que existen en el universo». Aubeck no respondió, algo impaciente al escuchar tales afirmaciones. Observando a los filósofos de Clant, había advertido que las palabras misteriosas solían ser disfraces de cosas e ideas muy comunes. Así pues, lanzó a la mujer una mirada abierta y enfurruñada. Su interlocutora era rubia, de ojos verde azulados y facciones suaves. Su larga túnica era de un color parecido al de sus ojos. Poseía una gran y enigmática belleza, y, como todos los habitantes de Caneloón que había encontrado hasta entonces, le resultaba ligeramente familiar. «¿Reconoces Caneloón?», preguntó la hermosa desconocida. «Ya basta», respondió él, sin hacer caso de la pregunta. «Llévame ante los dueños de este lugar. No hay aquí nadie más que yo, Misella, la dama negra. Y soy la dueña. Y solo para encontrarte a ti he vencido tantos peligros», replicó Aubeck, decepcionado. «En efecto. Y unos peligros mayores de lo que imaginas, conde Aubeck. Esos monstruos que viste nacían de tu propia imaginación. No te burles de mí, dama negra». Habló sinceramente, se echó a reír ella. «El castillo crea sus defensas a partir de la propia mente. Raro es el hombre que pueda hacer frente y vencer a su imaginación. Ninguno ha conseguido encontrarme aquí en 200 años. Desde esa fecha, todos han muerto de miedo. Hasta hoy». La mujer le sonrió. Su sonrisa fue cálida. «¿Y cuál es el premio para tan gran hazaña?», replicó él con aspereza. La dama negra se rió otra vez y señaló hacia la ventana que se abría sobre el confín del mundo y el caos más allá. «Ahí fuera, nada existe todavía. Si te aventuras en ello, deberás enfrentarte de nuevo con las criaturas de tu propia fantasía oculta, pues no existe nada más que ver». Se volvió hacia Aubeck con admiración, y el carraspeo, incómodo. «De vez en cuando», continuó ella, «llega a Caneloón un hombre capaz de soportar tal prueba. Entonces pueden ensancharse los confines del mundo, pues, cuando un hombre resiste ante el caos, éste debe retroceder, y cobran existencia nuevas tierras. De modo que este es el destino que tienes en mente para mí, hechicera». Ella le miró casi con timidez. Su belleza pareció intensificarse cuando Aubeck la miró. Asió la empuñadura de la espada, apretándola con fuerza mientras la mujer avanzaba con elegancia hasta él, y le tocaba, como por casualidad.
existe una recompensa a tu valor. Le miró a los ojos, y no dijo una palabra más acerca del premio, pues era evidente cuál era el que ofrecía. Y después, cumple mis deseos, y enfréntate al caos. Mi dama, ¿no sabes que el rito exige del campeón de clan que sea el fiel consorte de la reina? Aubek soltó una risa retumbante. He venido aquí a eliminar una amenaza para las tierras de mi reina, no para ser tu amante y lacayo. Aquí no hay ninguna amenaza. Eso parece ser cierto. La dama negra retrocedió unos pasos, como si volviera a estudiarle. Para ella, aquello no tenía precedentes. Hasta entonces, nadie había rechazado su ofrecimiento. Aquel hombre recio, que conjugaba también valor e imaginación, le gustaba. Era increíble, se dijo, cómo podían arraigar en unos pocos siglos las tradiciones. Unas tradiciones que podían unir a un hombre con una mujer a la que, probablemente, ni siquiera amaba. Miró a Aubek, plantado delante de ella con el cuerpo tenso y el gesto nervioso. Olvida Clant, le dijo. Piensa en el poder que tendrás en tu mano. El verdadero poder de la creación. Mi dama, reclamo este castillo para Clant. Esto es lo que he venido a hacer, y lo cumpliré. Si salgo de aquí con vida, seré reconocido como su conquistador, y tú acatarás la situación. Ella apenas le escuchó. Estaba pensando en diversos planes para convencerle de que su causa era más importante que la de él. Tal vez podía seducirle todavía. O utilizar alguna pócima para embrujarle. No, aquel hombre era demasiado fuerte para cualquiera de ambas cosas. Era preciso idear otra estratagema. La dama negra notó que sus pechos se henchían involuntariamente cuando miró al conde. Habría preferido seducirle. Conseguirlo había sido siempre un premio, tanto para ella como para los héroes que habían vencido los peligros de Canelón en el pasado. Entonces, al fin, creyó tener el argumento decisivo. Piensa, conde Aubek, le susurró. Piensa. Nuevas tierras para el imperio de tu reina. Él frunció el ceño. ¿Por qué no extender aún más los límites del imperio? Continuó ella. ¿Por qué no crear nuevos territorios? La dama negra le miró con nerviosismo mientras él se quitaba el yelmo y se rascaba la cabeza, robusta y calva. Por fin has dicho algo con sentido, murmuró, vacilante. Piensa en los honores que recibirías en Clant si lograses conquistar no solo Canelón, sino también lo que hay más allá. Es cierto, dijo Aubek, acariciándose el mentón. Es cierto. Sus pobladas cejas aparecían ahora intensamente fruncidas. Nuevas llanuras, nuevas montañas, nuevos mares, nuevas poblaciones, incluso ciudades enteras llenas de gente recién surgida, y, sin embargo, con el recuerdo de generaciones de antepasados tras ella. Todo esto puedes hacerlo tú, conde de Malador. Por la reina Eloarde, y por Lormir. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Aubek, prendida al fin su imaginación. Es cierto. Si puedo vencer tales peligros aquí, también puedo hacerlo ahí fuera. Será la mayor aventura de la historia. Mi nombre se hará legendario. Malador, señor del caos. La mujer le dirigió una mirada de ternura, aunque casi le había engañado. Aubek se colgó la espada al hombro. Lo intentaré, dama negra. Los dos permanecieron juntos ante la ventana contemplando la materia que formaba el caos, cuchicheando y meciéndose interminablemente. La mujer nunca había terminado Mingo de acostumbrarse a su presencia, pues cambiaba, sin cesar. En aquel instante, entre sus revueltos colores predominaban el rojo y el negro. Zarcillos de violeta y anaranjado surgían en espirales en la masa informe, y se deshacían serpenteando. Formas extrañas se movían velozmente en la materia del caos, con sus siluetas nunca detalladas, nunca reconocibles con claridad. Los señores del caos dominaban este territorio, dijo Aubek. ¿Qué dirán a mi intromisión? No pueden decir nada, y, además, pueden hacer muy poco. Incluso ellos deben obedecer la ley del equilibrio cósmico que ordena que, si el hombre resiste al caos, éste seguirá sus mandatos, y se hará orden. Así es como crece la tierra, poco a poco. ¿Cómo entraré? Misella aprovechó la ocasión para sujetar su brazo robusto y musculoso y señalar con él por la ventana. Mira. Ahí, hay un sendero que conduce desde esta torre hasta el acantilado,
¿Lo ves?, dijo, lanzándole una penetrante mirada. Así. No lo había visto hasta ahora. Un sendero. La mujer, detrás de él, sonrió para sí. Voy a quitar la barrera, informó. Aubeck se ajustó el casco a la cabeza, y declaró solemnemente, por Clantie-Loarde, y solo por ellos, me embarco en esta aventura. La dama negra se acercó a la pared, y subió la ventana. Aubeck no la miró siquiera cuando inició su avance por el sendero hacia la niebla multicolor. Mientras le veía desaparecer, ella sonrió. Qué fácil era engañar al hombre más fuerte, simulando seguirle la corriente. Quizá añadiría tierras a su imperio, pero tal vez encontraría a sus pobladores reacios a aceptar a Eloarde como emperatriz. De hecho, si Aubeck hacía bien su trabajo, quizá estaría creando a Clant una amenaza mayor de la que había supuesto Canelón. Y, con todo, Misella admiró a aquel hombre, se sintió atraída por él. Tal vez, porque no le había resultado tan accesible como aquel héroe anterior, que había ganado la tierra del propio Aubeck al caos, hacía apenas 200 años. Aquel había sido un gran hombre. Pero él, como la mayoría de quienes le precedieron, no había necesitado más persuasión que la promesa de su cuerpo. La debilidad del conde Aubeck había residido en su fuerza, se dijo cuando él ya había desaparecido en la densa niebla. Le entristecía un poco que, en esta ocasión, la ejecución de la tarea encomendada a ella por los señores del orden no le hubiera producido el habitual placer. Y, sin embargo, se dijo, tal vez sentía un placer más sutil en la demostración de firmeza del hombre y en los medios que había utilizado para convencerle. Durante siglos, los señores del orden le habían confiado Mingo Canelón y sus secretos, pero el progreso había sido lento, pues eran contados los héroes que podían sobrevivir a los peligros de Canelón, contados quienes podían vencer los peligros creados por ellos mismos. Sin embargo, la tarea tenía sus recompensas, decidió finalmente con una ligera sonrisa en los labios. Se encaminó a otra estancia para preparar la transición del castillo a la nueva era del mundo. Así fueron sembradas las semillas de la era de los reinos jóvenes, la era del hombre, que iba a producir la caída de Melnibone. Libro primero. La ciudad de ensueño, que cuenta el regreso de Elric a Imrir, que hizo allí, y cómo, al fin, su destino cayó sobre él. 1. ¿Qué hora es? El hombre de la barba negra se despojó de su yelmo domingorrado, y lo arrojó lejos de sí, sin importarle dónde cayera. Se quitó los guanteletes de cuero, y se acercó al fuego crepitante del hogar, para que el calor impregnara sus huesos helados. La medianoche pasó hace mucho rato, gruñó otro de los hombres armados congregados en torno a las llamas. ¿Sigues estando seguro de que vendrá? Tiene fama de ser un hombre de palabra. Si eso te tranquiliza, intervino un tercero. Quien así hablaba era un joven alto, y de facciones pálidas cuyos finos labios formaron las palabras, y las escupieron con un tonillo malicioso. El joven exhibió una sonrisa lobuna, y contempló al recién llegado directamente a los ojos con un aire burlón. El hombre que acababa de entrar, le volvió la espalda encogiéndose de hombros. A pesar de ese tono irónico, tienes razón en lo que dices, Yaris. Veréis cómo no tarda en aparecer, afirmó. Sin embargo, sus palabras eran las de quien desea, sobre todo, tranquilizarse a sí mismo. Ahora eran 6 los hombres reunidos en torno al fuego. El sexto era Smiorgan, el conde Smiorgan el calvo de las ciudades púrpura, un hombre bajo y corpulento de 50 años de edad, con un rostro cruzado de cicatrices, y parcialmente cubierto por una mata tupida de vello negro azabache. Sus ojos llameaban malhumorados, y sus dedos, cortos y rechonchos, jugueteaban, nerviosos, con la rica empuñadura de su espada. Smiorgan tenía la cabeza absolutamente pelada, lo cual daba origen a su apodo, y sobre su armadura dorada y llena de adornos, le caía una capa ancha de lana, teñida de color púrpura. Nuestro hombre no le tiene ningún cariño a su primo, afirmó Smiorgan con voz apagada. Se ha vuelto un amargado. Y Irkon ocupa el trono de Rubia en su lugar, y le ha proclamado traidor y fugitivo de la ley. Elric nos necesita, si quiere recuperar su trono, y a su prometida. ¿Podemos confiar en él? Esta noche estás lleno de confianza, conde, replicó Yaris con otra leve sonrisa. Algo muy raro en los tiempos que corren. Lo que yo propongo es que... Hizo una pausa, y exhaló un profundo suspiro mientras observaba a sus compañeros. Su mirada pasó de Dermot de Harcourt,
con su cara chupada, a Fadan del Ormir, que mantenía apretados sus labios carnosos mientras contemplaba fijamente las llamas. «Habla», Jaris le instó malhumorado Nación, el vilmariano de facciones patricias. «Escuchemos qué tienes que decirnos, muchacho, si merece la pena prestar atención». Jaris se volvió hacia Hiku el Dandy, quien bostezó groseramente, y se rascó su larga nariz. «Y bien, Jaris, ¿qué ibas a decir?», añadió Smiorgan, impaciente. «Lo que propongo es que nos pongamos en acción ahora mismo, y no perdamos más tiempo, esperando a los caprichos de Elric. Seguro que en este momento está riéndose de nosotros en alguna taberna a 100 leguas de aquí, o tal vez esté con los príncipes de los dragones, preparando alguna trampa contra nosotros. Llevamos años preparando esta expedición, y tenemos poco tiempo para lanzar el ataque, pues nuestra flota es demasiado grande, demasiado conspicua. Aunque Elric no nos haya traicionado, muy pronto habrá un montón de espías corriendo hacia el este para avisar a los príncipes de los dragones de que se ha reunido una enorme escuadra contra ellos. Nos disponemos a adueñarnos de una fortuna fantástica, a vencer a la mayor ciudad comercial del mundo, y a saquear sus incalculables riquezas. O a encontrar una muerte horrible a manos de sus príncipes, si esperamos demasiado. No perdamos más el tiempo, e hicemos velas antes de que nuestra presa se entere del plan, y prepare refuerzos. Siempre has estado demasiado dispuesto a desconfiar de todo el mundo, Jaris, respondió el rey Nación de Vilmir con palabras lentas y medidas, dirigiendo una mirada de desdén al joven de facciones tensas. No podríamos alcanzar Imrir sin los conocimientos de Elric sobre el laberinto de canales que conduce a sus puertos secretos. Si Elric no viene con nosotros, nuestra empresa será estéril y vana. Le necesitamos. Tenemos que esperarle, o abandonar nuestros planes y regresar a nuestras casas. Al menos, yo estoy dispuesto a correr el riesgo, aulló Jaris, despidiendo cólera por sus ojos sesgados. Te estás volviendo viejo. Todos lo estáis. Los tesoros no se conquistan con tiento y precaución, sino lanzándose a un ataque rápido y temerario. Estúpido, replicó la voz atronadora de Dermot. Una triste risotada recorrió el salón bañado por las llamas. Yo también hablé así en mi juventud. Y pronto perdí toda una flota de buenas naves. La astucia, junto a los acontecimientos de Elric, nos darán Imrir. Eso, y la escuadra más poderosa que ha navegado por el mar de los suspiros desde que los estandartes de Melnibore ondeaban sobre todas las naciones de la tierra. Aquí estamos todos ahora, los señores del mar, más poderosos del mundo, al mando cada uno de nosotros de un centenar de veloces navíos. Nuestros nombres son temidos y famosos, y nuestras flotas devastan las costas de multitud de naciones menos fuertes. El poder está en nuestras manos. Darmit cerró su gran puño y lo movió frente al rostro de Jaris. Su tono de voz se hizo más controlado, y lanzó una sonrisa maliciosa, observando al joven, y escogiendo sus por autorización palabras con precisión, pero todo esto no tiene valor ni sentido sin el poder que posee Elric. El suyo es el poder del conocimiento, de la hechicería, si preferís usar la palabra maldita. Sus padres conocían el laberinto que protege a Imrir de los ataques desde el mar, y le transmitieron el secreto. Imrir, la ciudad de ensueño, duerme en paz, y así continuará haciéndolo a menos que tengamos una guía para ayudarnos a mantener un buen rumbo entre los traicioneros canales navegables que conducen a sus puertos. Necesitamos a Elric. Nosotros lo sabemos, y él también. Esta es la verdad. La confianza que expresáis, caballeros, resulta reconfortable. Había un tonillo de ironía en la voz profunda que surgió de la entrada del salón. Las cabezas de los 6 señores del mar se volvieron de inmediato hacia la puerta. La confianza en sí mismo que acababa de demostrar Jaris desapareció tan pronto como sus ojos se cruzaron con los de Elric de Melnibore. Los de este eran unos ojos de viejo en un rostro juvenil, de finos rasgos. Eran unos ojos carmesí que miraban a la eternidad. Jaris notó un escalofrío, y volvió la espalda a Elric, prefiriendo contemplar el brillante resplandor del fuego. Elric dirigió una cálida sonrisa al conde Smiorgan cuando Mingo le puso la mano en el hombro. Entre los dos existía una cierta amistad. Después, hizo un gesto condescendiente de asentimiento a los otros 4, y se acercó al fuego con paso elegante y ligero.
Yaris se hizo a un lado para dejarle pasar. Elric era alto, de anchas espaldas y cintura estrecha. Llevaba su larga melena recogida y sujeta a la nuca, y, por alguna oscura razón, parecía disfrazado con las ropas de los bárbaros del sur. Vestía unas botas altas hasta las rodillas de suave piel de gamuza, un peto de plata con extraños dibujos labrados en él, un chaleco de lino a cuadros blancos y azules, unos calzones de lana escarlata y una capa de suave terciopelo verde. Al cinto portaba su espada mágica de negro acero, la temida tormentosa que había forjado una magia antigua y extraña. Su extravagante indumentaria resultaba de pésimo gusto, y no se adecuaba en absoluto a su rostro sensible, y a sus manos de largos dedos, casi delicadas. Pero Elric hacía ostentación de ella, porque contribuía a destacar el hecho de que no pertenecía a ninguna compañía, de que era un desterrado y un solitario. Sin embargo, en realidad, poco necesitaba dar un aspecto tan estrafalario, pues sus ojos y su piel bastaban para distinguirle sin la menor duda. Elric, último señor de Melnibone, era un albino puro que obtenía su poder de alguna fuente secreta y terrible. Bueno, Elric, suspiró Smiorgan, cuando salimos hacia Imrir. Cuando vosotros queráis. A mí, me da igual, respondió Elric encogiéndose de hombros. Concededme un poco de tiempo, para ultimar ciertos asuntos. ¿Mañana? ¿Podemos levar anclas mañana? Intervino Yaris con un cierto titubeo, conocedor del extraño poder adormecido en el interior de aquel hombre al que hacía unos minutos había acusado de traición. Elric sonrió en respuesta a la impaciencia del joven. Dentro de 3 días, respondió. 3 días. O más. 3 días. Imrir ya habrá sido advertida de nuestra presencia para entonces, exclamó el grueso y cauto Fadan. Yo me ocuparé de que la flota no sea encontrada, prometió Elric. Pero antes tengo que ir a Imrir. Y regresar. No podrás hacer el viaje en 3 días. Ni el barco más rápido puede conseguirlo, replicó Smiorgan. Estaré en la ciudad de ensueño en menos de un día, afirmó Elric con voz suave pero rotunda. Si tú lo dices, respondió Smiorgan encogiéndose de hombros. Lo creeré, pero, ¿a qué viene esta necesidad de visitar la ciudad antes del ataque? Tengo mis motivos de conciencia para hacerlo, conde Smiorgan, pero no os preocupéis, no voy a traicionaros. Yo mismo dirigiré el ataque, estad seguros de ello. Su rostro lívido como la muerte, recibía la luz espectral del fuego y sus ojos encendidos parecían flamear. Una de sus finas manos hacía con firmeza la empuñadura de su espada mágica, y su respiración parecía más profunda. Imrir cayó. En espíritu. Hace 500 años, siguió. Muy pronto, su caída será completa. Y definitiva. Tengo que cobrarme una pequeña deuda y esta es la única razón de que os ayude. Como sabéis, solo he puesto algunas condiciones. Que arraséis la ciudad hasta no dejar piedra sobre piedra, y que cierto hombre y cierta mujer no sufran daño alguno. Me refiero a mi primo, Irkoon, y a su hermana, Kimoril. Yaris notó desagradablemente secos sus finos labios. Gran parte de su actitud arrogante se debía a la temprana muerte de su padre. El viejo rey del mar había muerto dejando al joven Yaris como nuevo monarca de sus tierras y sus flotas. Yaris no estaba nada seguro de sus capacidades para gobernar un reino tan inmenso, y trataba de aparentar más confianza de la que realmente sentía. ¿Cómo vamos a ocultar la flota? Elric quiso saber. Yo os ocultaré, prometió el Melnibones en respuesta a su inquietud. Ahora voy a ocuparme de ello, pero antes comprobad que todos vuestros hombres están fuera de los barcos. Te encargarás de eso, Smiorgan. Ahora mismo, respondió con voz atronadora el corpulento conde. Smiorgan y Elric salieron juntos del salón, dejando tras ellos a 5 hombres. 5 guerreros que notaron una atmósfera helada, llena de malos presagios, en el caldeado salón. ¿Cómo podrá esconder una escuadra tan poderosa, si nosotros, que conocemos este fiordo mejor que nadie, no hemos encontrado dónde hacerlo? ¿Cómo se preguntó Darmit de Harcourt, desconcertado? Nadie le respondió. Tensos y nerviosos, aguardaron mientras el fuego parpadeaba débilmente, y se apagaba sin que nadie lo atendiera. Finalmente, Smiorgan regresó dando grandes zancadas. Venía envuelto en una bruma fantasmal de miedo, un aura casi tangible, y era presa de unos temblores incontenibles. Unas sacudidas tremendas,
torturadoras, recorrían su cuerpo, y tenía la respiración muy acelerada. Y bien, ha ocultado el Rick nuestra flota. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué has hecho?, exclamó Darmit, impaciente, al tiempo que decidía no prestar atención al espantoso estado de Smorgan. La ha escondido. Fue lo único que Smorgan pudo decir, y no surgió de su boca más que un hilillo de voz, como el de un hombre enfermo y consumido por la fiebre. Yaris dio unos pasos hasta la entrada, y concentró la mirada más allá de las laderas del fiordo, salpicadas de fuegos de campamento encendidos. Probó a distinguir la silueta de los mástiles y las velas de los navios, pero no alcanzó a ver nada. La niebla nocturna es demasiado espesa, murmuró. No consigo apreciar si nuestros barcos están anclados en el fiordo, o no. Instantes después, soltó una exclamación involuntaria al observar un rostro blanco que surgía de la densa bruma. Saludos, Elric balbuceó, advirtiendo el sudor en las tensas facciones del Melnibones. Elric pasó a su lado tambaleándose, y entró en el salón. Vino, murmuró. He hecho lo necesario, y me ha costado un gran esfuerzo. Darmit tomó una jarra del fuerte vino de Cassandria, y, con mano temblorosa, llenó un cuenco de madera tallada. Sin una palabra, lo pasó a Elric, quien lo apuró con rapidez. Ahora dormiré un poco, dijo a continuación, recostándose en un sillón, y envolviéndose en su capa verde. Cerró sus ojos carmesí desconcertantes y cayó en un sopor nacido de la más absoluta fatiga. Fadan se acercó hasta la puerta, la cerró y pasó la sólida tranca de hierro para asegurarla. Ninguno de los 6 durmió mucho esa noche. Por la mañana, la puerta apareció abierta, y Elric no estaba en el sillón. Cuando salieron al exterior, la niebla era tan densa que pronto se perdieron de vista entre ellos, aunque apenas les separaban un par de palmos. Elric estaba de pie, con las piernas abiertas, en la grava de la estrecha playa. Volvió la cabeza hacia la entrada del fiordo, y vio con satisfacción que la niebla seguía haciéndose más compacta, aunque solo se extendía sobre el fiordo en sí, ocultando a la potente flota. Alrededor, el cielo estaba despejado, y un pálido sol invernal se reflejaba intensamente en las rocas negras de los tortuosos acantilados que domingo minaban la costa. Ante, el mar se alzaba y caía monótonamente, como el pecho de algún gigante marino dormido, gris y puro, brillante bajo la fría luz solar. Elric pasó los dedos por los relieves de la empuñadura de su negra espada, y un viento constante del norte hizo volar los amplios pliegues de su capa verde, envolviendo su cuerpo alto y enjuto. El albino se sentía mejor que la noche anterior, cuando había gastado todas sus fuerzas en conjurar la niebla. Era un profundo conocedor del arte de la magia natural, pero no tenía las reservas de energías que habían poseído los hechiceros emperadores de Melnibone cuando gobernaban el mundo. Sus antepasados le habían transmitido sus conocimientos, pero no su vitalidad mística. Muchos de los conjuros y secretos que conocía estaban fuera de su alcance porque no tenía los recursos, tanto espirituales como físicos, para llevarlos a cabo. Y, en cuanto a aquellos conocimientos, Elric solo sabía de otro hombre que los igualara, su primo Ircon. Su mano se cerró con más fuerza en torno a la empuñadura de la espada al pensar en su primo, que había traicionado su confianza por 2 veces, y se obligó a concentrarse en su tarea del momento, pronunciar los conjuros que le ayudarían en el viaje a la isla de los príncipes de los dragones, cuya única ciudad, Inrir la Bella, era el objetivo de la coalición de los señores del mar. Amarrada a la orilla, había una pequeña chalupa de vela, la minúscula embarcación de Elric, sólida, y mucho más resistente y vieja de lo que parecía. El mar inquieto levantaba espuma en torno a sus cuadernas con la retirada de la marea, y Elric advirtió que le quedaba poco tiempo para ejecutar sus hechizos favorables. Tensó el cuerpo y puso en blanco su mente consciente, para invocar secretos de las oscuras profundidades de su mente. Meciéndose de un lado a otro, con los ojos abiertos, sin ver, y los brazos extendidos delante del cuerpo ejecutando signos profanos en el aire, empezó a hablar en tono monocorde y sibilante. Poco a poco, su tono de voz se elevó, recordando el aullido lejano de una ventolera al acercarse. Luego, de pronto, la voz se hizo aún más aguda, hasta convertirse en un aullido salvaje dirigido a los cielos, y el aire empezó a temblar y a estremecerse. Siluetas en sombras empezaron a cobrar forma lentamente, sin permanecer quietas un instante,
danzando veloces en torno al cuerpo de Elric mientras éste echaba a andar, con las piernas rígidas hacia su embarcación. Su voz, en sus insistentes aullidos que invocaban a los espíritus del viento, era inhumana. Los silfos de la brisa, los sarnas creadores de galeras, los arsans autores de torbellinos nebulosos e informes. Los espíritus giraron en torno a él mientras Elric invocaba su ayuda con las palabras extrañas de sus antepasados que, eras atrás, habían realizado pactos impensables con los espíritus para procurarse sus servicios. Con las extremidades rígidas todavía, Elric subió a la chalupa, y, como un autómata, sus manos izaron la vela, y la ajustaron. Entonces, una gran ola surgió del plácido mar, elevándose más y más hasta cernerse como una montaña sobre la pequeña embarcación. Con un violento fragor, el agua se desplomó ante la chalupa, la levantó y la lanzó fuera del fiordo, a mar abierto. Sentado a popa con los ojos en blanco, Elric continuó su siniestra salmodia mágica mientras los espíritus del aire tomaban la vela e impulsaban la embarcación sobre las aguas más deprisa de lo que podría navegar cualquier barco mortal. Y, en todo instante, el aullido mingo ensordecedor e impío de los espíritus desatados llenó el aire en torno a la barca mientras la costa desaparecía, y lo único que quedaba a la vista era el mar abierto.